Tengo alguna gente sin identificar, hay gente que no veo. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar entonces, vamos a continuar, mejor dicho, la clase del viernes pasado, donde habíamos empezado a analizar el poder constituyente. Habíamos visto las clases del poder constituyente, habíamos visto la diferencia entre legalidad y legitimidad, y habíamos visto la diferencia entre validez y vigencia. Eso nos permitió conocer la distinción que existe entre constitución formal y constitución material. Y hoy vamos a empezar a ver dos tópicos diferentes de cuestiones que pueden suceder sobre la Constitución. Vamos a analizar la diferencia que hay entre reforma constitucional y mutación constitucional. Cuando hablamos de reforma constitucional, nos referimos o hablamos de todo cambio o modificación que se produce en la Constitución formal. Cuando hacemos referencia a una reforma constitucional, hablamos de los cambios o modificaciones que se producen en la Constitución formal. Después veremos cuál es el procedimiento en nuestro derecho y cuál es el procedimiento que pueden adoptar distintos sistemas o modelos constitucionales. Y cuando hablamos de mutación constitucional, nos referimos a la inversa, a los cambios o modificaciones que se producen en la Constitución material que no afectan la Constitución formal, ¿sí? Se producen en la Constitución material y no afectan a la Constitución formal. Vamos a analizar casos de cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar ahora hablando de la reforma constitucional, de una de esas clases que acabamos de ver, de uno de esos acontecimientos que pueden ocurrir sobre una constitución, en este caso formal. El artículo 30 de nuestra Constitución Nacional establece un procedimiento reformador, un procedimiento que ha de aplicarse para el ejercicio del poder constituyente derivado. Es un artículo breve, pero complejo. Es un artículo breve, pero que tiene distintas partes y que trae algunas discusiones y algunos debates doctrinarios importantes. Podemos dividirlo a los fines de analizarlo en tres partes. La primera de ellas, el artículo 30, comienza diciendo que la Constitución puede ser reformada total o parcialmente, ¿sí? Puede haber sobre la Constitución una reforma total o una reforma parcial. Es decir, que en principio el constituyente del 53 habilita o considera la posibilidad seria y cierta de que pudiera existir una reforma total al texto constitucional, una reforma íntegra o integral al texto de la Constitución. Parte de la doctrina, entre ellos Vidal Campos, sostiene una tesis que dice que, a su modo de interpretar el texto de la Constitución, existen o podrían existir algunos contenidos pétreos, es decir, algunos contenidos que, aunque se produjera una reforma constitucional, no podrían ser modificados igual, ¿sí? No habla de cláusulas pétreas, no dice que hay artículos pétreos, dice que hay contenidos pétreos, es decir, podría modificarse la norma sin alterar el espíritu de la misma, ¿sí? Él habla de algunas cuestiones, por ejemplo, la forma republicana de gobierno,
Él dice, por más que modifiquemos la Constitución, no vamos a modificar la forma republicana de gobierno. Cualquiera sea la redacción que se le dé al texto de la Constitución. Hablaba también, en otro momento, pero hablaba también como un contenido pétreo, al tema vinculado o a la cuestión vinculada a la adhesión de nuestro país al culto católico, apostólico y romano. Dice, no se va a modificar la adhesión al culto católico, apostólico y romano, toda vez que la mayoría de la población argentina adhiere a ese culto y por lo tanto es una cuestión cultural de la cual no nos vamos a desprender, por más que se reforme la Constitución. Yo no estoy tan de acuerdo con Vidal Campos, con el mayor de los respetos y sin pretender en ningún modo igualar a Vidal Campos, pero creo que una Constitución, por esencia, por naturaleza, es un instrumento que está destinado a durar o a perpetuarse en el tiempo. ¿Sí? De hecho, nosotros tenemos la Constitución de 1853 vigente. ¿Ha sufrido modificaciones? Ha sufrido modificaciones, pero el texto original que tenemos vigente es el de 1853, con diferentes modificaciones a lo largo de la historia, empezando por la de 1860. Ahora, me parece que el error es considerar los contenidos constitucionales en función de la realidad que yo estoy viviendo hoy, cuando en verdad no sé lo que va a suceder dentro de 20, 30, 40 o 50 años. Digo, a ver, hoy yo también creo que la forma republicana de gobierno no va a ser modificada por más que haya una reforma constitucional. Pero no sé, dentro de 100 años, si no existirá otra forma de gobierno superadora y que nuestro país, en una convención constituyente, decida adoptar ese sistema de gobierno. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Pero en cualquiera de los casos, la Constitución habilita una reforma total. ¿Sí? Porque el propio artículo 30, en su primera parte, dice que puede ser reformada total o parcialmente. Entonces, yo puedo analizar la existencia de un contenido pétreo en la coyuntura, en la realidad que yo vivo hoy, pero no me permite eso vislumbrar. Y por lo tanto, yo creo que es posible una reforma total de la Constitución y creo que no hay contenidos eternos en la Constitución, que todos los contenidos pueden ser algún día modificados, más allá de que me trasciendan a mí, ¿está claro? Yo me voy a morir y la Constitución va a seguir vigente y tal vez aparezcan nuevas ideas, nuevas formas, nuevas religiones, nuevos cultos. Hace 40 años, 40 o 50 años, cuando Vidal Campos empezó a sostener la tesis de los contenidos pétreos, ¿quién se iba a imaginar que en el 94, que en el año 94, cuando se reforma la Constitución, se iba a eliminar el requisito de la confesionalidad del presidente? Hasta el año 1994, uno de los requisitos para ser presidente era pertenecer al culto católico, apostólico y romano. Uno de los requisitos constitucionales para ser presidente de la República era pertenecer al culto católico, apostólico y romano. Y tenía una lógica, que era que hasta el año 1966, ¿sí?, que se firma el concordato con la Santa Sede, el presidente de la República ejercía la figura del patronato. ¿Qué era el patronato? Era que el presidente de la Nación participaba del procedimiento de designación de los obispos. La Iglesia Católica le elevaba al presidente de la República una terna de candidatos y el presidente elegía a uno que iba a ser obispo. En el año 1966 se firma un concordato con la Santa Sede y se elimina la figura del patronato. Al eliminarse la figura del patronato, en el año 94, cuando se produce la reforma de la Constitución, los constituyentes dicen, ya no es necesario el requisito de que el presidente sea católico, apostólico y romano porque no participa más en la designación de los obispos. Si participaba, sí era necesario, porque no iba a ser un miembro de otra religión el que designara a los obispos católicos. Pero a partir de la desaparición de esa figura,
claramente, y un país como el nuestro que respeta la libertad de cultos, no podía excluir de la posibilidad de ser presidente a ciudadanos que profesaran otra fe. Bueno, Vidal Campos planteaba que una de las cuestiones que no se iban a modificar nunca era la pertenencia de nuestro país al culto católico apostólico romano. Todavía sigue existiendo en nuestra Constitución el concepto de sostener el culto católico apostólico romano, pero no sé, dentro de 20, 30, 40 o 50 años, si nuestro país o nuestros conciudadanos o nuestros hermanos de todas las provincias van a seguir perteneciendo a ese culto o nuevos cultos avanzarán y lo reemplazarán. No lo sé. Pero en todo caso, si eso sucediera, la Constitución podría reformarse y modificar ese aspecto. Por lo tanto, no estaríamos frente a un contenido pétreo. ¿Está claro? Eso es respecto de la primera parte, de la posibilidad de reformar total o parcialmente la Constitución. La segunda parte del artículo, que habla fundamentalmente de la facultad preconstituyente del Congreso. Ustedes saben que en nuestro sistema constitucional argentino, el procedimiento de reforma constitucional es un procedimiento rígido, no es flexible, es rígido. ¿Por qué? Porque no es el órgano legislativo ordinario el que modifica la Constitución, sino que hay que convocar una convención al efecto, ¿sí? No es que el Congreso, con una ley, aunque sea con mayoría grabada, modifica la Constitución. No. Hay que convocar a otro órgano distinto, que es la Convención Constituyente, que prevé el último párrafo del artículo 30. Pero ahora vamos a referirnos al segundo párrafo del artículo 30, donde sí el Congreso tiene una función esencial, determinante, clara, bien marcada, que es la función preconstituyente, ¿sí? Antes de la constituyente. Que es, como bien dice ese artículo 30, el Congreso declara la necesidad de reforma con las 2/3 partes al menos de sus miembros. Con las 2/3 partes al menos de sus miembros. Así que la función del Congreso en el procedimiento reformador de la Argentina es preconstituyente y consiste en declarar la necesidad de reforma, es decir, en establecer que es necesario reformar el texto de la Constitución. ¿Sí? El Congreso entonces va a sancionar una declaración que dice que considera necesario modificar la Constitución. Hay como un consenso básico de que una declaración de necesidad de reforma debe contener al menos 3 aspectos. 3 aspectos. Primero, tratándose de un poder constituyente derivado, que tiene límites del derecho positivo. El primer contenido que va a tener una declaración de necesidad de reforma es qué artículos, qué normas, qué capítulos o qué partes de la Constitución habilita a reformar. ¿Sí? Entonces va a decir, se declara la necesidad de reforma de la parte orgánica de la Constitución. Va a decir el Congreso, se declara la necesidad de reforma de la parte orgánica de la Constitución. Entonces, los convencionales constituyentes saben que van a poder tratar modificaciones o reformas que mejoren los órganos de gobierno, porque está habilitado a reformar la parte orgánica. Ahora, de la parte dogmática, declaraciones, derechos y garantías, no puede reformar nada porque no está habilitado por el Congreso para hacerlo. ¿Sí? Supongamos que una declaración de necesidad de reforma dijera: declárase la necesidad de reforma de la Constitución de la Nación Argentina. Punto. ¿Estaría bien esa declaración? Sí, está bien. Sí.
¿Sería válida? Sí, sí dice que puede ser modificado en su totalidad. Exacto. Muy bien, Manuel. Ahí entonces se prevé que lo que hizo el Congreso fue habilitar una reforma total de la Constitución. Al no poner limitaciones respecto de las cuestiones, temas o capítulos a tratar, se entiende que habilitó una reforma total del texto constitucional. ¿Sí? Pero claramente estamos frente a una declaración que, si reúne las mayorías que ahora vamos a analizar, es válida. Es válida. Entonces, lo primero que contiene una declaración de necesidad de reforma es precisamente los puntos, aspectos o temas que habilita a reformar por parte de la Convención Constituyente. La segunda cuestión que debe fijar esa declaración de necesidad es qué plazo le va a dar a la Convención para que analice o estudie esas reformas. Porque piensen que va a estar conviviendo poderes constituidos, es decir, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y paralelamente va a estar funcionando un poder constituyente. Entonces se le va a poner un plazo, porque si no, sería complicada la convivencia de ambos por tiempo indeterminado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este poder constituyente podría ir modificando funciones, facultades o mecanismos de funcionamiento de esos órganos del poder. Entonces, para evitar eso, se le pone un plazo en el cual el Poder Constituyente debe realizar esas reformas. ¿Sí? En el año 94, por ejemplo, fue de 90 días el plazo de reforma. ¿Sí? El plazo que se dio para reformar fue de 90 días. Y el tercer aspecto que va a contener esa declaración de necesidad de reforma va a ser el lugar o sede donde va a funcionar la Convención Constituyente que se constituya ad hoc. ¿Sí? Entonces, contenido, plazo y lugar donde va a funcionar. ¿Cuál fue la sede de la Convención Constituyente del año 94? Santa Fe. ¿Me pregunta o me contesta? No sé, le contesto, pero no estoy segura. ¿Nadie sabe dónde fue la reforma de la Constitución Argentina del 94? Santa Fe, Paraná. Tuvo una doble sede, sí lo dice el texto constitucional. Tuvo una doble sede, que fue Santa Fe y Paraná, la capital de la provincia de Santa Fe y la capital de la provincia de Entre Ríos, unidas por el túnel subfluvial en ese entonces. ¿Sí? Y tuvo una doble sede, funcionó en los dos lugares. ¿Y en la ciudad de Santa Fe dónde funcionó la Convención Constituyente? En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. La Convención Constituyente funcionó en la Facultad de Derecho. Y las reuniones plenarias de la Convención Constituyente se hacían en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Sí? Es decir, la reforma de la Constitución se hizo en una universidad pública y en una facultad de Derecho como la nuestra. Entonces tuvo una doble sede de Santa Fe y Paraná que fueron fijadas por la declaración de necesidad de reforma. La segunda cuestión vinculada a este párrafo o a este artículo es cuál es la naturaleza jurídica de la declaración de necesidad de reforma. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿Es una ley? ¿Es una ley? A ver, si uno analiza la historia constitucional argentina, en la última, por ejemplo, en el año 94, la declaración de necesidad de reforma se llamó Ley de Necesidad de Reforma y tuvo número de ley. ¿Sí? Y tuvo número de ley. Sin embargo, no obstante eso,
Yo soy de los que cree y de los que comparte la visión de mucha parte de la doctrina que entiende que la declaración de necesidad de reforma no es una ley, no es una ley, y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque la propia Constitución dice que el Congreso declara la necesidad de reforma. No dice sanciona la necesidad de reforma cuando, que dice, utiliza ese verbo sancionar cuando se refiere a una ley, cada vez que se refiere a una ley. De hecho, hay un capítulo que se denomina el procedimiento de formación y sanción de la ley. Y este artículo 30 dice que el Congreso declara la necesidad de reforma. Por lo tanto, desde el punto de vista semántico, podemos decir que es una declaración, no una ley, porque el Congreso declara la necesidad de reforma. El acto de declarar se llama declaración. No se llama ley. El acto de sancionar legislativamente se llama ley. Y en segundo lugar, porque esta declaración, fíjense que el Poder Legislativo tiene alguna atribución en el procedimiento de reforma. Vuelvo a preguntar. ¿El Poder Legislativo tiene alguna atribución en el procedimiento de reforma? Pero lo acabamos de ver. Sí, es quien declara la necesidad de Y declara la reforma. necesidad de reforma, lo acabamos de ver. Lo acabamos de analizar. Es quien declara la necesidad de la reforma. Lo acabamos de decir. ¿El Poder Judicial tiene alguna atribución o función en el procedimiento de reforma? No. O sea, si se viola la ley, si se viola la Constitución, si no se cumple el procedimiento del artículo 30, si los constituyentes hacen lo que quieren, no lo controla nadie. O sea, el Poder Judicial no puede participar. Sí, sí, sí. Escuchen, el artículo 116 del texto constitucional dice que corresponde a la Corte Suprema y a los demás tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. ¿El procedimiento de reforma está regido por la Constitución? Sí. Por lo tanto, la Corte Suprema y los tribunales inferiores van a intervenir cuando sean llamados a hacerlo. Entonces, el Poder Judicial también tiene funciones en el procedimiento de reforma. ¿Y el Poder Ejecutivo tiene alguna atribución en el procedimiento de reforma? Creo que no. Ninguna. Ninguna. El Poder Ejecutivo no tiene ninguna función ni atribución formal, ni constitucional, ni legal en el procedimiento de la reforma de la Constitución. Por lo tanto, si la declaración de necesidad de reforma fuera una ley, el Poder Ejecutivo podría vetarla, porque tiene facultad de veto sobre las leyes. Puede promulgarlas o puede vetarlas, total o parcialmente, dice la Constitución. Sin embargo, si la naturaleza jurídica es una declaración, no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo porque no está previsto en el texto constitucional que el Poder Ejecutivo vete declaraciones. Por lo tanto, y por esos fundamentos, yo comparto que la necesidad de reforma es una declaración y no es una ley, por más que tenga número de ley o se la denomine ley. ¿Sí? No es un instrumento que pueda ser vetado por el Poder Ejecutivo.
porque el Poder Ejecutivo no participa del procedimiento de reforma de la Constitución Nacional. ¿Está claro? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Cualquier cosa me paran y me preguntan, Respecto de la mayoría que se requiere para declarar la necesidad de reforma, hay otra enorme discusión que en algunos momentos de la historia argentina fue práctica y en toda la historia argentina fue teórica. El artículo 30 dice que el Congreso declara la necesidad de reforma con las 2/3 partes al menos de sus miembros. Y no aclara expresamente si se refiere a las 2/3 partes de la totalidad de los miembros o se refiere a las 2/3 partes de los miembros presentes. No lo expresó el constituyente del 53. No lo expresó directamente. Pero vamos a analizar algunas cuestiones que nos van a permitir arribar a una conclusión. ¿Cuántos diputados hay en la Argentina? ¿114 y 72 senadores, puede ser? ¿114? 72 senadores y creo que había 114 diputados provinciales. No. Pero es un diputado cada 30.000 habitantes, se supone. Y somos 40 millones. Y si somos 40 millones y un diputado cada 30.000 habitantes, ¿cuántos diputados habría? Más de 1.000. 257. ¿Cómo ayuda la computadora? ¿Cómo ayuda Sí. la compu adelante de cuando uno está en clase y tiene una computadora adelante? Pero ¿cómo no van a saber cuántos diputados tiene la Argentina? Si ustedes votaron diputados ya. El año pasado votaron diputados y no saben cuántos eligen. Uno cuando va a votar, lo primero que tiene que saber es qué está eligiendo. ¿Cómo voy a elegir diputados si cuánto voto? Y después me quejo de la lista sábana y me quejo de... ¿Cómo voy a ir a votar? Y habría que hacer un derecho tan importante y tan profundo y no sé lo que estoy votando. Es fundamental saber lo que uno está votando. Es determinante saber lo que uno está votando. ¿A quién le reclamo después? Los diputados nacionales son 257. De esos 257, la provincia de Buenos Aires elige 70. No 114, 70. 114, Romeo, no sé de dónde salió ese número. No hay diputados, no hay 114 diputados ni de la provincia de Buenos Aires, ni diputados provinciales, ni la Cámara de Diputados de la Nación está compuesta por 114 miembros. Son 257 miembros. Le pido disculpas, igual No, lo dije porque mi no, profesora no, de Derecho... mi no. profesora del Derecho de mi colegio me lo dijo, por eso lo repetí. Mi profesora Bueno, de Derecho la que le del tiene que colegio pedir me lo disculpas es dijo, su por eso lo profesora del repito. colegio, no usted. La profesora del colegio soy yo, le tiene que pedir disculpas. Y decir, mire, la verdad, le tiré cualquier número, a la Bartola, ¿sí? 114, no sé. Nada. Bueno, son 257 diputados, de los cuales la provincia de Buenos Aires elige 70 diputados. Está bien lo que dijiste, Romeo, de que la Constitución dice un diputado cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Pero en realidad, ese mismo artículo, en la segunda parte, dice que cada 10 años se va a realizar un censo y que la base de representación puede aumentar pero nunca disminuir. ¿Sí? Es decir, hoy estamos más o menos, no hice la cuenta, pero podemos estar en un diputado cada 200.000 habitantes o un diputado cada 250.000 personas, ¿sí?
Porque la base esa dice que no puede aumentar, lo que no puede es disminuir. Es decir, yo no puedo establecer que la representación de los diputados va a ser menor a 33.000. Pero sí puedo establecer por una ley que sea mayor a 33.000. ¿Está claro? De acuerdo al resultado de cada censo. Bueno, es muy distinto conseguir las 2/3 partes de 257. ¿Qué diferencia hay entre, o cuando me refiero a quórum, ¿a qué me refiero? Cuando la palabra quórum, ¿a qué hace referencia? A que todos estén de ¿A un acuerdo. acuerdo de todos? No, eso es unanimidad. ¿Qué es el quórum? Considera la Cuando- palabra quórum. Cuando va a haber una sesión en el Congreso y uno está mirando por televisión a ver si se llega o no se llega al quórum. que hay la cantidad suficiente de legisladores para poder iniciar la sesión. ¿Y cuál es esa cantidad suficiente de legisladores? No en número, No sé. como concepto, pero como concepto. 50 de sus miembros más uno. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. No sé, yo, no, pero decime tu nombre porque no sé yo quién es yo. ¿Quién? No sé quién habló. Ah, Jacqueline, ahí está. ¿Cómo dijiste, Jacqueline? A ver, decímelo de vuelta. 50 de sus miembros más uno. ¿50 que el 50% o 50 miembros? Jacqueline. ¿Cómo? Jacqueline. ¿Qué pasó? Jacqueline, ¿me escuchás? No lo escuché, profe. ¿Cómo dijo? Vos dijiste el 50 más 1, ¿el 50% o 50 miembros? 50% de sus miembros. Más 1. No supongamos, el Congreso de la Cámara de Diputados tiene 257 miembros. ¿Cuál es la mitad de 257? No puede ser. No ¿Cuál puede es ser la mitad de 257? 128,5 Más 1, y sería 129. 5. Sí. 128,5 más 1 es 129,5. Es decir, deberíamos cortar un diputado al medio para tener quórum. ¿Sí? Cosa que humanamente no sería admisible. ¿Sí? No sería admisible. Entonces, el quórum, que es la cantidad mínima de legisladores que debe haber presentes para que la Cámara pueda sesionar válidamente, la cantidad mínima de legisladores que deben estar presentes para que la Cámara pueda sesionar válidamente, es, como decía el maestro Vidal Campos, más de la mitad. No la mitad más 1, porque si el número es impar, me va a dar con medios. Entonces, Vidal Campos decía, el quórum es más de la mitad. Más de la mitad de 257, ¿cuánto es? 129. 129. Por lo tanto, el quórum en la Cámara de Diputados es de 129. Cuando hay 129 legisladores sentados en su banca y ustedes ven por la televisión en el tablero que estaba rojo, se prende de verde, quiere decir que se ha registrado quórum y que la sesión puede empezar. Y el presidente de la Cámara de Diputados, que ¿quién es en este momento el presidente de la Cámara de Diputados? Cristina. No, Sergio Massa. Cristina es la presidenta Massa. del Senado, Massa. es la vicepresidenta de la República. Pero no los veo afilados, ¿eh? ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Massa. Massa. Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados. Cuando ese tablero le marque verde,
le marque 129, va a decir desde su estrado, habiendo quórum legal, se da inicio a la sesión. Y empieza la sesión. ¿Sí? Si yo dijera que para declarar la necesidad de reforma es suficiente las 2/3 partes de los miembros presentes, podría declarar la necesidad de reforma en la Cámara de Diputados con las 2/3 partes de 129. Ahora, si yo establezco que para declarar la necesidad de reforma debo hacerlo con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros, necesito 2/3 o el 66,66% de 257. El número es esencialmente distinto, diferente. Es mucho más complejo conseguir los 2/3 de la totalidad de los miembros que los 2/3 de los miembros presentes. Ahora, también implica, importa, significa muchísimo mayor consenso los 2/3 de la totalidad de los miembros que los 2/3 de los miembros presentes. Un partido solo que tiene mayoría podría llegar por sí mismo a los 2/3 de los miembros presentes, pero no llegaría por sí mismo a los 2/3 de la totalidad de los miembros. ¿Se entiende? Entonces, el artículo 30 no dice, no aclara, no determina si hay que referirse a los miembros totales o a los presentes. En realidad, no lo determina en el artículo 30, pero tenemos diferentes pautas para analizar la situación. El artículo 30 fue sancionado en 1853. Vamos a leer el artículo 53. Alguien, por favor, cualquiera de ustedes, que lea en voz alta el artículo 53 de la Constitución, que se refiere al juicio político. Artículo 53. Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes. 2/3 partes. De sus miembros presentes. Fíjense, cuando la Constitución, esto nos permite una conclusión importante. Este artículo también se sancionó en 1853. La primera conclusión que podemos sacar es que el constituyente conocía perfectamente la diferencia entre miembros totales y miembros presentes. Porque si no, no tiene sentido que ponga miembros presentes. Que ponga 2/3 partes de sus miembros presentes. Si puso 2/3 partes de sus miembros presentes, es porque sabe el constituyente que también puede computarse las 2/3 partes de los miembros totales. Esa es la primera conclusión, que conocía la diferencia. Y la segunda conclusión es que cuando el constituyente quiso que la mayoría sea sobre los miembros presentes, expresamente puso sobre los miembros presentes. Por lo tanto, cuando pone las 2/3 partes de sus miembros, ¿a qué se está refiriendo? A los miembros A la totales. totalidad. Exactamente. Es una conclusión lógica. Si cuando quiere que los miembros sean los presentes, dice 2/3 de los miembros presentes, y cuando no quiere, dice 2/3 de los miembros, está claramente indicando que en el caso del artículo 30 se está refiriendo a la totalidad de los miembros, y no a los miembros presentes. ¿Está claro? Pero eso no deja de ser una interpretación. Lo mejor hubiera sido que expresamente lo dijera. Pero, en el año 94, que es nuestra última reforma hasta ahora, la declaración de necesidad de reforma se efectuó computando la totalidad de los miembros de las cámaras, es decir, las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Pero además, ustedes saben que en el artículo 75, inciso 22, se les
da jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales de derechos humanos y se habilita al Congreso a dar jerarquía constitucional a nuevos tratados que celebre la Argentina vinculados a los derechos humanos. Es decir, el Congreso queda facultado para darle jerarquía constitucional a un tratado que firme hoy la Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a ver en el artículo 75 y 22 qué mayoría requiere el Congreso para darle jerarquía constitucional a un tratado internacional. Lean, por favor, el 75-22. Las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Muy bien. Aparece por primera vez en el texto constitucional, en el año 94, aparece por primera vez expresamente la mayoría de 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Y ahora sí, la conclusión es más lógica que antes. Si bien el artículo 30 no aclara si para darle jerarquía constitucional a un tratado internacional necesito las 2/3 partes de la totalidad de los miembros, para declarar la necesidad de reforma, ¿qué mayoría voy a requerir? La misma. La misma. Que es la mayoría más agravada que prevé la Constitución. Pero no tiene que ver con el agravamiento de la mayoría, tiene que ver con la búsqueda del consenso. Tiene que ver con que una reforma constitucional requiere el consenso amplio de los sectores políticos y no que un sector imponga una reforma constitucional. Entonces, estamos convencidos por el análisis que estamos haciendo comparando el artículo 30 con el 53 y ahora el artículo 30 con el 75-22 y por la costumbre constitucional que nos deja la reforma del 94 es que la declaración de necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, computándose los votos de cada Cámara por separado. No es una asamblea legislativa donde se reúnen las dos cámaras y con 2/3 partes de la totalidad de los miembros declaran necesidad, sino que necesitamos 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados más 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Senado de manera separada. Porque al ser 257 los diputados y 72 los senadores, si yo hiciera el cómputo global, con el solo voto de los diputados podría declarar necesidad de la reforma sin necesidad de los senadores. ¿Está entendido hasta acá? ¿Está entendida la mayoría que se requiere? Bien. Una vez que tenemos entonces la declaración de necesidad de reforma, que ya sabemos en qué consiste, ya sabemos qué mayoría requiere, vamos a la tercera parte del artículo 30. Pero la reforma no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Es decir, hay que convocar una convención constituyente ad hoc para reformar la Constitución. ¿Sí? El artículo 30 no determina cómo se va a conformar esa convención. Ni el artículo 30 ni ningún otro artículo. No hay ningún artículo en la Constitución que diga cómo se va a conformar esa convención constituyente. ¿Quiénes van a conformar esa convención constituyente? No está determinado. Cuando se produce esto, y ustedes lo vieron ya en Teoría General del Derecho, estamos frente a una laguna del derecho. Estamos frente a una cuestión que el derecho no resuelve porque omitió o porque quiso omitir, pero en concreto no dice ese artículo 30 quiénes van a formar parte o cómo se va a conformar esa convención constituyente. Primera pregunta. ¿Podría la declaración de necesidad de reforma
establecer quiénes van a ser los constituyentes? Cuando declara la necesidad de reforma del Congreso y diga la Convención Constituyente va a estar integrada por Manuel Freijo, Florencia Marsella, Segundo Fadón, Lucía Morquecho, Romeo Casariego. ¿Podría decir la declaración de reforma quiénes van a conformar esa convención? No, no. No. No lo ¿Por puede. qué? ¿Por qué? Es a través de, nos eligen a través del voto popular. Yo no dije cómo se eligen, yo dije si podría la declaración de necesidad establecer dónde dice la Constitución que se eligen por el voto popular. Ah, No, pregunto. sí. Es fundamental en el derecho y en la vida que cuando uno adopta una posición, la defienda. No que yo les reto y ustedes van para atrás. Yo los reto a propósito. Uno cuando tira una posición la tiene que sostener. Y no asustarse. Sí, podría, la verdad que podría la declaración de necesidad de reforma decir quiénes son los constituyentes. Porque la Constitución no lo prohíbe. No está prohibido que la declaración de necesidad de reforma diga quiénes son los constituyentes. Pero el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Y a los representantes del pueblo los tiene que elegir el pueblo. No los que declaran necesidad de reforma. Entonces, si bien no está previsto, es una emanación de la forma republicana de gobierno y es una emanación de la democracia semidirecta o de la democracia representativa, que a los representantes del pueblo los elija el pueblo. Y si el pueblo es el titular del poder constituyente, como lo vimos en la clase pasada, va a ser él quien va a elegir a su representante para la Convención Constituyente. Eso es una conclusión. Entonces, ahí puedo concluir yo que el pueblo va a elegir a los convencionales constituyentes. Pero la Constitución no preveía ningún mecanismo. Ahora, la costumbre constitucional sí me indica que a los convencionales constituyentes se los elige por votación popular. Que hay que llamar a elecciones y hay que elegir a los convencionales constituyentes. Entonces, cuando yo digo, o cuando quiero sostener que a los convencionales se eligen en forma directa y lo decimos con timidez, no lo digamos con timidez, digamos por qué creemos que lo tiene que elegir el pueblo. Entonces, ya tenemos concluido el procedimiento del artículo 30. La etapa preconstituyente es cuando el Congreso declara la necesidad de reforma. La etapa electoral, que es cuando el pueblo elige a los convencionales constituyentes. Y la etapa constituyente, que es cuando la convención se reúne y empieza a analizar las reformas que le habilitó el Congreso. Supónganse que el Congreso, cuando declara la necesidad de reforma, dice, habilito a reformar, declaro la necesidad de reforma de la parte dogmática. ¿Sí? De la parte dogmática. Y la Convención Constituyente, cuando se reúne, también modifica algunas cosas de la parte orgánica. ¿Puede hacer eso la Convención Constituyente? No,
no, porque la Constitución establece que tiene que ser declarado por el Congreso, la necesidad de reforma. Sí, la declaró el Congreso. Claro, pero tiene que establecer específicamente, o en todo caso, si no pusiera específicamente ahí, estarían libres de reformarla donde Bueno, quisieran. pero en este caso lo puso. O sea, si la reforma de un determinado artículo altera otro. No, siempre la reforma altera. Pero no entendí No, cuál no. fue la pregunta. Si la Convención Constituyente modifica artículos que el Congreso no le habilitó a modificar. El Congreso, cuando declaró la necesidad de reforma, no le habilitó a modificar determinado artículo y la Convención lo modifica igual. No sé si está bien, pero ¿no sería inconstitucional? ¿Y eso quién lo decide? El Poder Judicial. Tendrá que haber un control constitucional por parte del Poder Judicial que determine que eso es inconstitucional. ¿Y para ustedes por qué sería inconstitucional? Porque la declaración ya había... No tengan miedo de hablar, opinen. ¿Por qué? Ustedes mismos están poniendo la palabra inconstitucional. Y yo le pregunto, ¿por qué para ustedes sería inconstitucional? Tengo que resolver, soy juez, tengo que resolver. ¿Por qué es inconstitucional? Porque ya en la ¿O por qué sería declaración habían establecido qué partes se iban a modificar. Que ya en la declaración ya habían establecido... Dale, ya hable uno, a ver quién está hablando. Yo, Candela. Que, Dale, Candela. que en la declaración ya habían establecido qué partes ya se iban a modificar. Ya se había establecido antes. Sí. Y la Entonces, convención... sería inconstitucional si después hacen reforma en otra parte que no se había declarado antes. Necesito un fundamento más fuerte. El fundamento sería este. El fundamento sería este. Esto para que vayamos viendo que los contenidos que vamos estudiando hay que aplicarlos y nos sirven para aplicarlos. Estamos frente a un poder constituyente derivado. Y el poder constituyente derivado, ¿en qué se distingue del originario? Reconoce una norma superior a la que debe... Reconoce límites del derecho positivo. Reconoce límites del derecho positivo. Y la declaración de necesidad de reforma le fijó los límites del derecho positivo. Por lo tanto, si la Convención Constituyente excede esos límites, está incurriendo en una inconstitucionalidad. Ese sería el razonamiento. Pero además surge otra cuestión importante de las conclusiones que ustedes están sacando. Si el Poder Judicial puede intervenir, como dijo Lucía, y estoy completamente de acuerdo, en el control de legalidad de la Convención Constituyente, quiere decir que el Poder Judicial está facultado para declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Fíjense qué cosa importante. Y a propósito de esto, tienen que estudiar en profundidad el caso Fait. Es el primer fallo que les doy. El caso Fait. F-A-Y-T. Fait. Carlos Fait. Un enorme tratadista de derecho político y fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta su fallecimiento. No, se jubiló un poquito antes. El caso Fait trata esto que acabamos de ver. Ese fallo
lo tienen que estudiar de punta a punta. ¿Cómo se estudia un fallo de punta a punta? De la siguiente manera. Primero se analiza el planteo del recurrente, es decir, del que está iniciando el proceso, qué es lo que pide. Luego se analizan los argumentos de la contraria y luego se analiza la resolución de cada instancia. De la primera instancia, de la Cámara, y este caso llegó a la Corte. ¿Sí? Cuando llegamos a la Corte, ¿cómo se estudia un fallo de Corte? Se estudia el voto individual de cada juez. ¿Qué dijo cada juez a la cuestión planteada? No se estudia la parte que dice resuelve, cómo resuelve, no. Hay que ver los fundamentos de cómo resolvió cada juez. El caso Fait es un leading case vinculado a la declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional. ¿Sí? La Corte declaró inconstitucional una reforma en el año 94. Declarar inconstitucional una reforma no significa que declara toda la reforma inconstitucional. Algunos de los puntos que se reformaron puede ser declarado inconstitucional, y eso es lo que hizo la Corte en el caso Fait. ¿Entendieron el procedimiento del artículo 30? ¿Alguna pregunta de lo que vimos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta en un término. Cuando se dice Sí. inconstitucional, ¿quiere decir que eso es lo que es nulidad absoluta también? La inconstitucionalidad puede acarrear la nulidad de la norma. ¿Sí? O sea, una ley, lo que pasa es que tiene diferentes efectos la inconstitucionalidad. Todavía no lo vimos, lo vamos a ver en la bolilla que viene, en la 4. Todavía no lo vimos, no te quiero complicar. Porque hay que ver el efecto interpartes o erga omnes, si tiene efecto para todos o para uno. Prefiero explicártelo en la bolilla que viene. ¿Sí? Sí, espera, gracias, profe. No, pero está bien tu pregunta, está bien tu pregunta. Lo que pasa es que la inconstitucionalidad de la norma puede acarrear su nulidad. Lo que pasa es que el control de constitucionalidad es en el caso concreto, rige solo para las partes esa nulidad. No anula la norma para todos, solamente para quien lo pidió. ¿Está claro? Esa es la particularidad que tiene el control de constitucionalidad en la Argentina, que es interpartes. Cuando la Corte declara la nulidad de una norma por inconstitucionalidad, no la deroga. Claro, es para el caso en particular. Es para el caso particular. Por eso te lo quiero explicar bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos el viernes. El viernes que viene vamos a charlar del caso Fait, así que estudienlo, véanlo, léanlo, entiéndanlo, y lo que no entienden me lo preguntan, ¿sí? Bueno, buen fin de semana. El lunes es el Día del Estudiante, así que feliz Día del Estudiante a todos. Descansen, bastante están descansando, pero el lunes pueden seguir descansando porque es el Día del Estudiante. Chau, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chau.